¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este espacio en el que hablamos de política. Vamos a comenzar con una nueva entrevista a un candidato a la alcaldía. Esta noche tenemos con nosotros a Sergio Txagartegui. Él es candidato a la alcaldía por Vox. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bea. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. Bueno, en un primer lugar sí que me gustaría conocer cuál ha sido el planteamiento o cuáles han sido los bloques que habéis querido llevar a cabo para redactar este programa electoral. Bueno, realmente los bloques han sido muchos, pero sí que es verdad que si tenemos que marcar como unos ejes vertebradores o ejes principales, tienen que pasar sobre todo por poner a la familia en el eje central de todas las políticas, el tema de urbanismo que tanta problemática ha traído durante todo este mandato. Y como no puede ser de otra manera, el funcionamiento del propio ayuntamiento, el tema de personal, el tema de la empatía, que se ha hablado mucho durante todo este mandato, la empatía no solamente con los ciudadanos, que al final somos sus representantes, sino también con los empleados y funcionarios del ayuntamiento, que creo que estamos cometiendo un error con ellos. Si le parece, Sergio, vamos a ir viendo los distintos bloques del programa electoral que muchos de los telespectadores tendrán en su casa o habrán podido tener acceso a él, para que así no nos dejemos ningún detalle. No obstante, si ve que en algún momento hay alguna cosa que se está escapando de esta conversación, sí que le pido que por favor me interrumpa y lo pongamos sobre la mesa. Gracias. Si le parece, sí que nos gustaría conocer cuáles son las propuestas o el análisis que hace Vox en cuanto a medio ambiente y zonas verdes. Bueno, bien es sabido por todos que a mí el medio ambiente me encanta. Soy una persona, incluso ya en su día se me puso sobre la mesa el coger el área del medio ambiente y yo creo que estamos cometiendo un error mirando hacia otro lado, teniendo un patrimonio natural como que tenemos en Aranda, teniendo 3 ríos corriendo por nuestra villa. Estamos cometiendo un fallo tremendo a la hora de no atraer ese turismo de naturaleza, ¿no? Entonces, como propuestas que podemos tener, llevamos en nuestro programa la creación de una ruta verde, que ya intentamos implementarla cuando hemos estado en equipo de gobierno y en negociaciones de remanentes y presupuestos, una gran vía verde interurbana. Por supuesto, la adecuación del GR14 en el paso por Aranda de Duero. Trabajar mucho el tema de la educación ambiental, ya no solo en colegios, sino en todas las estructuras. Ser muy partícipes de los diferentes entes y asociaciones que forman parte, ¿no?, del medio ambiente también, para, sobre todo, como he dicho inicialmente, no mirar hacia otro lado sobre el tema natural. A lo largo del programa electoral, ¿nos vamos a encontrar grandes proyectos o no? Bueno, sí tenemos, sobre todo en deportes, un gran proyecto que nosotros... Entonces llegaremos, si quieres, Sergio, Vale, y así no, sí. no Pero le adelanto. es verdad que una de las cosas que hemos defendido nosotros durante este mandato, que el equipo de gobierno se ha ahogado con grandes proyectos faraónicos, y creo que hay veces que es mejor ir manteniendo el patrimonio que tienes, ir cuidando lo que tienes, hacer pequeñas inversiones que quizás políticamente no sean tan vistosas, que redundar en grandes proyectos. Es decir, todo el mundo hemos planteado que debiéramos de tener un auditorio, que debiéramos de tener infraestructuras adecuadas para poder dar los servicios que Aranda requiere. Pero creemos también que una cosa no debe desdeñar la otra. Es decir, sí podemos ir sacando cosas o inicialmente, como también viene en nuestro programa, ir creando compromisos políticos para ir adecuando fases de desarrollo, fases de implementación económica, para que a lo mejor lo que no podamos hacer en 1 año o en 2 lo podamos hacer en 10, pero de esa manera saber que sembramos hoy la semilla de lo que recogeremos mañana. Puede ser un auditorio, puede ser un edificio de usos múltiples, etcétera, etcétera. De acuerdo, si le parece vamos a continuar con estos bloques del programa electoral y en este caso vamos a hablar de participación ciudadana, de asociaciones y de turismo. ¿Cuál es el planteamiento que tiene Vox? Bueno, ahí tenemos 3 temas, que es que cuando antes de la entrevista hablábamos de, claro, ¿qué es lo que más te ha marcado, lo que es para que realices vuestro programa? Es difícil, porque hay tantas cosas que creemos que se han hecho mal, tantas cosas por las cuales hay que trabajar. Participación ciudadana es importantísimo. Desde el minuto 1 llevamos requiriendo
una página web intuitiva, tanto para jóvenes que estamos o están acostumbradas a manejarse en la sede electrónica, en las páginas web, en todo el entorno tecnológico y digital, como para los mayores. Intuitiva y cercana, que sea un nexo de comunicación y un hilo conductor de comunicación para todo lo que se desarrolle, tanto a nivel interno como externo. La participación ciudadana debe ser importantísima. Nosotros ya pusimos ejemplos de otras páginas web, como podría ser el caso de Zaragoza, que es un ejemplo claro de las cosas bien hechas. En nuestro programa llevamos el tema de retomar, incluso volver a poner en valor las mesas sectoriales. Hemos asistido a diferentes mesas sectoriales durante el mandato y hemos visto que en mayor o menor medida no funcionan, pero es verdad que llevamos, algunos dicen semanas, meses, nosotros hemos hecho más de 40 mesas informativas en estos 4 años. Hemos estado en la calle escuchando a la gente y la tónica general que nos encontramos es que no se nos escucha. Necesitamos casi 2 años para podernos reunir con la alcaldesa. Yo les digo, bueno, pero si es que estamos 21 concejales, aunque no sea uno, intentad hablar con el otro y eso es lo que nos ha llamado mucho la atención. Debemos crear una administración cercana, debemos ser, ¿no? Y esto lo he dicho mucho últimamente, ser los oídos de los ciudadanos. Ellos tienen que ser nuestros ojos y nuestra voz a la hora de saber qué es lo que quieren, ¿no? Nosotros transformarlo, ¿no?, al lenguaje de administración y burocrático y decirles a los técnicos que tengamos muy claro, deben de ser quien nos digan cómo se pueden hacer las cosas. Yo diré cómo, ¿no? O sea, es decir, qué es lo que quiero hacer, porque me lo han dicho los vecinos y los funcionarios han de decirnos, los técnicos han de decirnos cómo se pueden hacer las cosas. Y creo que todo basa en ese fundamento, en hacer una administración muy cercana, un nexo de comunicación y escuchar sobre todo a la ciudadanía. En cuanto a asociaciones y turismo. Asociaciones va un poco en la línea de lo que comentaba. Creo que, y además lo creo firmemente, que las asociaciones son tremendamente importantes. El tejido asociativo, y puedo ponerte ejemplos como el de los carnavales, que sería de los carnavales sin el tejido asociativo que defendimos por activa y por pasiva, que se incrementaran las partidas para los carnavales, cuando se han destinado partidas, ingentes cantidades de dinero para otras cosas que a lo mejor nos parece que no debieran de estar tan promocionadas. En este caso, por ejemplo, el tema de los carnavales, ¿qué sería de los carnavales sin los AMPAs? ¿Qué sería de los carnavales sin las asociaciones? Y cuando nos hemos ido reuniendo con las diferentes asociaciones, nos damos cuenta que cada vez están más envejecidas, cada vez tienen más problemas para conseguir ese relevo generacional. Y eso también conlleva con otro problema que luego iremos enlazando, ¿no?, que es el tema de la juventud. Cuando más envejece las propias asociaciones, menos capacidad de actividad tienen y también te encuentras con que las actividades que van desarrollando cada vez son menos para jóvenes y por lo tanto menos atractivas para ciertos entornos sociales. Al principio de esta entrevista yo le preguntaba por los proyectos, salía el tema de deporte, le he interrumpido, es el momento. Vamos a centrarnos en el bloque de Aranda como una ciudad dedicada al deporte, ¿no? Más deportiva. Sí, bueno, siento repetirme un poco, pero es verdad que nosotros lo que dijimos ayer lo hemos dicho y lo diremos mañana. Nosotros llevamos reivindicando el deporte porque tenemos un verdadero tesoro en Aranda. La iniciativa deportiva, el deporte base en Aranda es espectacular. O sea, y yo que trabajo con otros municipios, como puede ser Miranda de Ebro, somos envidiables, me fastidia tener que decir eso en ese sentido, y nosotros dentro de nuestro equipo de trabajo tenemos personas que son grandes fans del deporte, ¿no? Yo en mi caso soy deportista, pero no mucho. Entonces nosotros llevamos el proyecto Ciudad Aranda Ciudad del Deporte, que ya lo hablamos en su día hablábamos de que el actual recinto Juan Carlos Higuero se convirtiera en un epicentro del deporte, es decir, implementando, nosotros metimos ya en su día en remanentes de tesorería 400.000 euros para la reparación del ala este, que al final no se pudo llevar a cabo, donde abajo estaban las escuelas de boxeo y etcétera, etcétera, para ir implementando, hablamos de hacer alguna pista de pádel también municipal, e ir implementando. Esto aún va más allá, nuestra idea es ir vinculando las diferentes zonas deportivas, como pudiera darse el caso de ir vinculando toda la zona del recinto Juan Carlos Higuero con el Picón, con el recinto ferial, con el General Gutiérrez. Por supuesto, nosotros hemos defendido y defenderemos que las instalaciones municipales, los recintos municipales deportivos deben de estar abiertos todos los fines de semana y no solamente para deportistas federados, como se ha estado defendiendo y hemos estado en contra
durante estos 4 años, porque creo que el deporte tiene que estar de la mano de cualquier arandino, independientemente de que se pueda permitir pagar una asociación a un club y una federación. Desde luego. El cuarto punto es atención al ciudadano. Aquí vamos a hablar de la administración, del gasto público y de las competencias del ayuntamiento. Sí que es cierto que hemos escuchado, ¿no? Sí que me ha comentado algún tema relacionado. Nos centramos en esta ocasión en este bloque. Sí, bueno, en atención al ciudadano, pues, que es otra de las cosas que lo hemos llevado como punta de lanza. Creo que hemos fallado muchísimo en eso. No hemos sido capaces de ser el nexo de comunicación de los ciudadanos. Nosotros hemos abogado desde el minuto 1 de simplificar todos los trámites. Incluso nosotros llevamos una moción que conseguimos aprobar para que se diera mayor puntuación a los bancos que trabajaran con el ayuntamiento, que permitieran tener a personal físico para atender a la gente mayor. Sobre todo la gente mayor no tiene esa capacidad, como hablábamos hace un momento, para trabajar con la sede electrónica. Entonces, eso es importantísimo. Debemos reducir trámites, simplificar trámites y hacer una administración lo más amigable posible. En cuanto a competencias municipales, me río porque es una de las palabras que más gracia me ha hecho durante este mandato, porque siempre que algo no salía, es que no son competencias nuestras, es que era el tema de las competencias, ¿no? Es verdad que eso lo hemos aprendido mucho, lo hemos aprendido a fuego, en el sentido de que cuando algo no sale bien en el equipo gobierno o en la oposición, no dices que o no son competencias o es que lo hicisteis vosotros, ¿no? Es siempre ese partido de pelota. Y es verdad que eso lo hemos aprendido muy bien, pero también es verdad que sabemos muy bien cuáles son nuestras competencias y por lo tanto sabemos muy bien qué no debemos abandonar, qué es en lo que debemos trabajar. Y por supuesto, sin duda el gasto público. Creemos sin duda que tenemos que eliminar las asignaciones a los grupos municipales. Ya en su día conseguimos reducir un 20% la asignación a los grupos municipales. Ese 20%, por cierto, lo destinamos a Protección Civil, que en pandemia hicieron una labor maravillosa. Y adquirimos el compromiso con el equipo de gobierno de reducirlo a 0 cuando se habilitara el edificio Banca Pecho y se pudieran dar unas oficinitas para los diferentes grupos municipales del ayuntamiento para atención al ciudadano, que al final es para lo que creo que debe de dar servicio un grupo municipal y que no se estén dando asignaciones para pagar sedes o para gastos de otro tipo, que creo que no es lo suyo. Y ya, pues bueno, hablando un poco también de gasto público, nosotros, como ya dijimos al principio del mandato, no hemos utilizado el dinero de las asignaciones y ahí lo tenemos para cuando se nos requiera devolverlo. Si hablamos ahora, cambiamos de tema, esto parece un examen, pero es que no queremos que se pierdan en sus casas ni uno de los detalles de este programa electoral, Sergio, así que me va a permitir que continuemos con servicio público, transporte e infraestructuras. Es un tema importantísimo. Yo que estoy mucho por los polígonos industriales me doy cuenta de que hay como una separación, ¿no? Hay una separación entre polígonos industriales y lo que sería el centro residencial. Entonces nosotros llevamos en campaña, sabemos que es algo difícil, ¿no? Pero es verdad que un programa debe de ser un inicio, ¿no? Un inicio de intenciones, un punto base a partir del que salir. Nosotros creemos que se debe crear una línea de autobuses hasta el polígono, ya sea con la figura de un intercambiador de pasajeros para que no haya que dar toda la vuelta, que es el concepto que tenemos ahora, dar toda la vuelta a Aranda para poder moverte en autobús, pero que sí tengamos hasta las arterias principales del polígono industrial a demanda una línea de autobús. Nos parece importantísimo. Nos parece importantísimo también promover la ronda interna y la ronda externa. Llevamos años, volviendo al tema de las competencias que hablábamos en el punto anterior, sabemos que no es competencia nuestra la ronda externa, por ejemplo, pero sí debemos de presionar, como lo hemos hecho, y luego si tendremos tiempo, que imagino que lo hablaremos, como hemos hecho con nuestro partido, que ahora está gobernando en la Junta de Castilla y León, y hemos sido muy reiterativos con el hospital, muy reiterativos con la ronda externa, muy reiterativos con el tren directo, porque creemos que las competencias están para cumplirlas. También lo hemos ido con la estación de autobuses, también lo hemos ido, y creo que esa es la línea de lo que debemos hacer como grupo municipal. Trabajar por ser reiterativos y por defender esas infraestructuras que no tenemos. Cambiamos de tema y ahora nos vamos a centrar en el patrimonio que tiene Aranda de Duero, en la cultura y también en las fiestas. ¿Cuál es la propuesta de Vox?
¿Por dónde empezamos? Por las fiestas. Por donde quiera. Por las fiestas. Bueno, Perfecto. no hay duda ninguna que el patrimonio para nosotros, igual que las tradiciones, es importantísimo. Es un legado que hemos recibido de nuestros abuelos y nuestros padres y creo que es algo que no debemos perder. Esta misma mañana hemos estado en San Isidro, Sí, las distintas festividades que se han estado realizando. En las distintas festividades, y es un orgullo ver cómo la gente sigue reaccionando y sigue teniendo esa devoción y esa pasión por esas tradiciones, y nosotros como administración pública creo que debemos velar un poco por seguir manteniendo esas tradiciones. Patrimonio, qué decir del patrimonio histórico que tenemos en Aranda de Duero cuando tenemos un plano del 1503, es decir, tenemos una historia que no debemos perder, debemos recordar y debemos aprender de ella para expresársela a nuestros hijos. Me reía un poco al principio cuando hablábamos de fiestas porque es que el tema de las fiestas lo hemos dicho. Es un buen melón, me van a permitir. Exacto. Y además que, bueno, en equipo de gobierno teníamos un concejal, luego vino Teresa, que lo está haciendo muy bien, lo está trabajando con ganas e ilusión. Pero es que le vino que ni al pelo, ¿no? Porque es que llevábamos defendiendo mucho tiempo que eran unas fiestas caducas, que eran unas fiestas que estaban perdiendo mucha fuerza, que eran unas fiestas completamente continuistas, y nosotros lo tenemos muy claro. Hay que trabajar serio y duro para que esas fiestas vuelvan a ser lo que eran en su día, unas fiestas de las cuales te sientas orgulloso, unas fiestas por las cuales esperes coger tus vacaciones, ¿no? Porque son muchas veces cuando tú coincides con tu propia pareja, y es una pena que la gente te diga, no, es que yo me voy en fiestas porque las fiestas son aburridas y monótonas. Nosotros creemos que hay que cambiar radicalmente el formato de fiestas, volver a hablar con los diferentes entes partícipes, con las diferentes asociaciones, colectivos, para ver qué es lo que quieren, y es tan sencillo como, acabado un evento, nosotros ya en su día pedimos que se hiciera un informe de todo tipo, incluido económico, de las fiestas más importantes de Aranda, como puede ser fiestas patronales, fiesta de la vendimia, Sonorama, para saber y un poco, ya no solamente el gasto económico, la repercusión económica de cara al ayuntamiento, sino también para hacer una autocrítica. Y eso sería tan sencillo como, una vez acabada cada cosa, tenemos un año vista, y a partir de ahí escuchar a los diferentes sectores implicados para ver de qué manera podemos mejorar lo presente. Y sin duda las fiestas son muy, pero que muy mejorables. Estamos en el ecuador de esta entrevista. A los telespectadores les recuerdo que todos los partidos políticos tienen media hora para poder exponer el programa electoral, y nosotros aquí, con estos primeros 15 minutitos, hemos ya hablado de varios temas. Vamos a continuar, y lo hacemos ahora hablando de vivienda, urbanismo y espacios públicos. Bien, es que claro, todos son tan importantes que al final hablarles por separado. Bueno, en el caso de la vivienda, todos somos muy conocedores del tema del precio de la vivienda en Aranda de Duero y del precio del alquiler. Como administración, ¿qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Lo que se puede hacer es, otra vez hablando de competencias, intentar presionar para conseguir más suelo, para implementar viviendas con precios concertados, vivienda de protección oficial, etcétera, etcétera. Pero también lo que se puede hacer es trabajar por un alquiler social, es decir, crear alquileres, ya no digo de lo que sería equiparar o cautivar el precio de los alquileres, porque eso creo que no es cosa nuestra, pero sí trabajar, al igual que lo haríamos a nivel industrial, creando naves de pequeño espacio. Se hablaba, por ejemplo, el tema del antiguo matadero, ¿no? Ajá. Que sería una figura similar, es decir, por ejemplo, ese matadero nosotros lo que haríamos sería crear unas naves pequeñitas para poder alquilar a un precio asequible, y lo extrapolo a la vivienda en el sentido de que, claro, cuando una pareja acaba o se pretende independizar, aquí en Aranda el alquiler medio está en 600 euros. Eso para una pareja, más gastos, más comunidad, etcétera, etcétera, es cuanto menos complicado. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos entrar ahí? Es creación o implementación de presión hacia los entes que sí pueden, como en este caso es la Junta, para crear esos alquileres, esas edificaciones con alquileres sociales. De acuerdo. Vamos a continuar, que tenemos más temas. Tenemos pendiente comercio local y atracción de la inversión. Comenzamos con el comercio local, si le parece, Sergio. Sí, mira, pues en el comercio local nosotros llevábamos una propuesta muy buena, o así lo hemos creído. Me viene a la cabeza justo el tema de los bonos, ¿no? Que fue algo bastante
cuanto Los menos arandabonos. susceptible de polémica, ¿no? Los arandabonos, porque nosotros presentamos hasta 5 propuestas de otros sitios, que creo que es otra de las cosas en las que estamos fallando, de otros sitios donde se había desarrollado y se había desarrollado ya no solo plenamente, sino positivamente. Aquí hubo problemáticas con luego el tema de la fiscalización de las subvenciones y tal. Y creo que, como te comentaba, hemos fallado en el sentido de no escuchar o no ver cómo lo hacen otros, porque debemos de fijarnos en lo que otros hacen bien para intentar implementarlo y llevarlo aquí. En el comercio local nosotros llevábamos una propuesta que luego se desconfiguró, que era la de, dentro de la página web, crear un comercio virtual, ¿no? Un comercio virtual donde, vinculado a un propio callejero, nosotros podamos ver. Vamos a hacer una pequeña gracieta. Yo quiero comprar una tirita para mi niña con el Bob Esponja, ¿no? Entonces yo pongo tirita con Bob Esponja y me sacan las 7 o 8 farmacias que hay en Aranda de Duero y dónde están con respecto a un callejero. Es decir, que tengamos un comercio virtual donde vengan todos los comercios autónomos, pymes y grandes empresas, para que nosotros tengamos dentro de una nube, un comercio virtual, tengamos capacidad de a un solo clic, 2 clics como mucho, poder ver qué es lo que tenemos en Aranda. Porque si yo te dijera que en Aranda hay más de 2.300 comercios, pymes, industrias, me dirías, ostras, aunque es verdad que la semana pasada salió en un medio de comunicación que ya eran más bajas que altas, ¿no? Dentro de los autónomos, y por eso vamos a trabajar por potenciar eso, porque sin duda, si hemos sabido durante tantos años, incluso con la falta de infraestructuras como A11 o tren directo, mantener empresa, industria y población, es que podemos seguir haciendo las cosas bien. Algunos temas nos quedarán en el tintero, Ya. pero vamos a tener debates en los que seguro que salen temas que en estas entrevistas estamos pasando por alto. Vamos a hablar de juventud y ocio. Sí que se ha mencionado el tema al principio de la entrevista de una manera un poco Sí. Vamos a profundizar en ello. Juventud y ocio para los jóvenes. Nosotros desde el minuto 1, ya en el programa del mandato pasado, ya llevábamos el Club Juvenil. El Club Juvenil creemos que es necesario. Hemos oído por diferentes grupos municipales todo tipo de cosas. Nosotros lo que creemos es que se pueden hacer muchas cosas, pero necesitamos hacer ya. Nosotros creemos que hay que implantar desde ya un sistema de ocio desde los 12 a los 18 años. Cuando digo un sistema de ocio, es un sistema de ocio alternativo dirigido propiamente desde el ayuntamiento. Cuando digo que hay que hacer las cosas ya, me refiero a que estaría muy bien crear un club juvenil, como se ha dicho en el antiguo Matadero. Puede parecer bien. Yo lo que creo es que hay que hacerlo ya. Yo ya adaptaría el polideportivo detrás del centro cívico para que esté abierto los fines de semana. Yo adaptaría desde ya diferentes sedes de asociaciones de vecinos para que se puedan utilizar en convenio con empresas de ocio y tiempo libre, sitios para que los jóvenes puedan estar desde el minuto 1 los fines de semana, o que al final en verano tienes otras alternativas de ocio, pero en invierno y los fines de semana es muy complicado con el frío que hace aquí el tener a los niños, o a los jóvenes, que a veces no son tan niños, y por supuesto para la juventud, como decía antes, tener los centros deportivos abiertos cuanto más se pueda. Los fines de semana dar alternativas de ocio, culturales, deportivas. O sea, tenemos que revertir todo este abandono que se ha dado durante los últimos años con la juventud. ¿Y si hablamos ahora de familia y seguridad? Familia y seguridad van muy vinculados, Nosotros hemos defendido siempre que la familia tiene que ser un eje vertebrador, y más en estos tiempos en los que la familia está tan denostada y parece que cuesta tanto, ¿no? Yo soy padre de 3 hijos y dicen, pero estás loco, ¿no? 3 hijos. Es verdad que es una locura, pero luego es una bendición también. Y creo que desde la administración pública tenemos que promover políticas para la maternidad, políticas para las familias. ¿Y de qué manera? Dices, bueno, a nosotros nos gustaría minimizar, igual que hicimos cuando negociamos los precios de los autobuses urbanos, que para las familias numerosas que haya bonificaciones, incluso cueste muy poquito, porque es evidente cuanto más miembros de familia son más complicados pagar las cosas.
pero creemos incluso que en el futuro nos gustaría crear la concejalía de la familia para, ya te digo, no perder oportunidad para apoyar a la familia en la creación de algo que al final es de sentido común. Nuestros padres y nuestros abuelos tenían muchos más hijos que nosotros ahora, y hay veces que como administración lo que debemos es de que tú te tengas que preocupar de ser madre, de disfrutar de tu maternidad, pero no del problema económico que supone el tener tantos hijos. Y habláis también de seguridad, estoy aquí con el programa, mayor patrullaje en zonas conflictivas. Sí, es que claro, me lío a hablar sobre el tema de la familia. Es que la seguridad, nosotros cuando hemos ido a las diferentes asociaciones de vecinos, en principio nos mandaban, como eres conocedora, Bea, la típica lista con la baldosa, la farola, queremos hacer un puente, queremos hacer unas escaleras, y eso ha pasado en segundo plano. Es decir, hay asociaciones de vecinos que nos dicen que hay por calles por las que no se atreven a pasar, que necesitan más luz en ciertas calles porque les da miedo, que tienen problemas con la ocupación. Nosotros tenemos muy claro, ahora hace 15 días se aprobó en la Junta de Castilla y León una PNL para que en 48 horas se pudiera echar a los ocupas. Nosotros, como competencia propia, que hemos dicho, personas que ocupen y delincuentes reiterativos, se les tienen que quitar las subvenciones municipales. No podemos estar pagando la fiesta de otros cuando encima están viviendo en nuestra casa que nos ha costado tanto pagar. Por lo tanto, eso lo tenemos muy claro en cuanto a lo que son las competencias, y por supuesto todos sabemos que hay zonas que son más conflictivas que otras porque están saliendo los medios de comunicación continuamente, y creo que se tiene que reforzar las medidas de seguridad, porque eso va a dar también esa sensación de poder pasar por una calle que muchos o algunos barrios, algunas asociaciones de vecinos nos comentan que es una preocupación que ha pasado a ser imperante. Nos quedan 5 minutitos de esta entrevista y sí que me gustaría, antes de ese momento para pedir el voto a la ciudadanía, hablar de política de pactos. Sí. Son 6 las agrupaciones que se presentarán a estas elecciones municipales. ¿Hay líneas rojas por parte de Vox? Líneas rojas nunca ha habido por parte de Vox, pero sí que es verdad que 4 años aquí nos ha propiciado aprender mucho, nos ha propiciado tener mucha experiencia en ciertos ámbitos, y nos queda mucho por aprender, es evidente, pero con el tema de los pactos, hasta que no lleguemos al momento, tenemos que ser humildes, tenemos que ser cautos. Nosotros creemos tener la capacidad suficiente para poder gobernar y no tener que pensar en pactos, pero seamos realistas, entendemos que la figura de gobernar en una diversidad política tan grande es complicada. Entonces, hablar de pactos. Bueno, hablar de pactos, estás hablando con Vox, ¿no? Que es un partido que llegó a un pacto previo a una investidura de alcaldía y luego no se cumplió. Y luego encima, de una manera o de otra, pues a nosotros nos intentaron colgar el San Benito de que no habíamos querido coger las áreas, cuando a final de mandato eran áreas que no se podían coger porque estaban completamente vaciadas de presupuestos, en una situación en la que ya te quedaba la mitad de la carrera y no era de recibo cogerlas, aunque como bien te he dicho antes, Bea, yo soy una apasionada del medio ambiente y me hubiera gustado coger ese área. Entonces, ¿esto es un mensaje para el Partido Popular? Bueno, realmente no es un mensaje, es una manera de que nosotros dijimos en el pasado lo mismo que decimos ahora y lo mismo que diremos en el futuro. Nosotros estamos aquí para beneficiar al ciudadano y no nos vamos a rasgar las vestiduras de votar en favor de uno o de otro para todo aquello que sea bueno para la ciudadanía, pero llegado el momento de los pactos será cuando nos tengamos que sentar a hablar con los unos con los otros y ver a ver qué es lo mejor para los ciudadanos. Como te decía Bea, es evidente que la experiencia que yo tengo ahora no la tenía hace 4 años. De acuerdo. Pues nos quedan unos minutitos, así que ha llegado el momento, Sergio, de que puedas dirigirte a toda la ciudadanía que nos está viendo para pedir el voto. Bueno, pues para nosotros pedir el voto a los vecinos de Aranda como político, como vecino, es muy sencillo. Estamos muy cansados de las políticas y de los políticos que llevan dirigiéndonos estos años. Creemos la necesidad inminente de un cambio. Creemos que estamos cansados ya de estos partidos, ¿no? Deportivamente hablando, que están esperando sin hacer oposición a que se acabe el mandato para gobernar los otros.
y creo que es el momento de un cambio, creo que es el momento de decidirnos por qué es lo que queremos para Aranda. Tenemos un equipo en Vox que tiene muchas ganas, mucha pasión y que os promete desde estas cámaras de Telearanda compromiso, perseverancia, pasión y ganas por una Aranda mejor. Pues Sergio Txagartegui, candidato a la alcaldía por Vox, muchísimas gracias por haber estado esta noche. Tendremos por delante debates, ¿contamos con su presencia? Por supuesto. Muchas gracias, Bea. Muchísimas gracias. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, no se vayan.